Fundamentos físicos de la estructura y de la historia naturales del universo. Modelo cosmológico esférico desde la nada. Esta obra está dedicada a ti, pequeña o pequeño jinete del alba, para que comprendas de dónde vienes, dónde estás y qué eres, bases fundamentales para averiguar a dónde vas y quién eres, revelaciones que te debes a ti misma o a ti mismo, como parte integrante e imprescindible del universo. Entre la mínima escala microscópica de las partículas fundamentales, cuántica, y la máxima escala macroscópica del universo, cosmológica, estás tú, a la familiar escala humana, para que te maravilles del cosmos en lo infinitésimo y en lo infinito. Créditos: cámara e iluminación, Gustavo Vega Ocaña. Edición: Alexander Sánchez-Narváez. Efectos musicales, PowerPoints, Alexander Sánchez-Narváez. Guión, producción, dirección, presentación, Francisco Sánchez Buenos. Esta serie está basada en el blog Fundamento Físico de la Historia Natural del Universo, una nueva cosmología, modelo cosmológico de origen esférico del universo, cuyo autor es Francisco Sánchez Buenos. Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España, verano del 2022. Al principio observamos el universo de forma dudosa, desde la escala astronómica a la escala atómica, pasando por el entorno físico que nos rodea, y todo ello para poder comprenderlo, y luego más tarde volver a observarlo de nuevo, pero esta vez comprensiblemente. En estas palabras radica el corazón del método científico reflexivo experimental y la doble naturaleza del universo. El universo es de carácter físico en toda su integridad, pues tenemos noción de él a través de las señales físicas que provienen de todas partes, las cuales captamos con nuestro sentido perteneciente a nuestro físico cuerpo. Además, tales señales se traducen en información que se asienta en nuestra memoria para generar nueva información, por lo que el universo en cada uno de nosotros también es de naturaleza mental. En cada instante apreciamos nuestras vivencias a través de la intersección entre lo que observamos y lo que recordamos. A esta conjunción externa e interna la denominamos conciencia. Somos la herencia física de una larga evolución universal y tenemos la herencia mental de una evolución más reciente y personal, innata, adquirida, habilidades, bagaje cultural. La primera nos aporta conocimiento perceptible de la realidad circundante y la segunda nos aporta conocimiento comprensible de cómo funciona esa realidad física, es decir, sus fundamentos físicos. Precisamente esa es la doble naturaleza físico-mental del universo en sí y del universo en nosotros. Detrás de lo que percibimos o de lo que comprendemos está quien percibe y comprende, es decir, la tercera naturaleza del ser humano, él mismo. Isaac Newton, uno de los más grandes científicos de la historia y fundador de la física moderna, dio carácter matemático a los conceptos filosóficos que trataban de describir la naturaleza o esencia física del universo. Los principios matemáticos de la filosofía natural, de Sir Isaac Newton, 1687. Este libro, fundamental en la física, contiene las leyes físicas que gobiernan todos los movimientos y la ley de la gravitación universal deducida de las leyes del movimiento planetario
de Johannes Kepler, cofundador de la astrofísica. Ellos, junto al previo cambio de paradigma astronómico del heliocentrismo de Copérnico, constituyen los orígenes de la física y de la astrofísica moderna. Una revolución más amplia ocurrió a principios del siglo XX en esta cosmología contemporánea a través de Einstein y Hubble, entre otros. Se concibió un universo mucho más grande en el espacio y mucho más longevo en el tiempo. Mi nombre es Francisco Sánchez Buenosvino, soy licenciado y profesor en Ciencias Físicas y os mostraré esta serie de 16 capítulos sobre física y cosmología que tratará de describir la estructura y narrar la historia naturales del universo. Exposición basada en la física fundamental. Con esto y un cambio de paradigma en la cosmología consistente en sustituir una inflación del espacio como protagonista a partir de un origen puntual o infinito, la cosmología estándar, por una expansión de la materia y la radiación como protagonista desde un origen finito, superficial y esférico, es decir, una cosmología alternativa. Dado los grandes enigmas que la cosmología actual no logra explicar fácilmente, como la crisis de la constante de Hubble, la anisotropía bipolar de la radiación cósmica, la ubicación de la antimateria, la física de la materia oscura, mejor llamado transparente, y el dilema de la necesidad o existencia de la energía oscura, entre otros. A continuación, el desarrollo del organigrama conductor de la serie de Física y Cosmología, Fundamentos Físicos de la Estructura del Universo y de la Historia del Universo, que se desarrollará en esta serie. Gracias. Esta serie de Física y Cosmología de 16 capítulos, desglosado en 60 unidades temáticas, ha sido creada y presentada por el físico y profesor Francisco Sánchez Buenosvino como punto final a su carrera docente de 34 años en enseñanzas medias, constituyendo a la vez una obra de divulgación científica, física y cosmología estándar, y un ensayo científico, nueva cosmología alternativa. Esta serie se irá impartiendo durante el curso 22-23. Como muestra este organigrama conductor de la serie, el capítulo A es la presentación de la misma con una exposición inicial del profesor Francisco Sánchez Buenosvino, seguida del presente desarrollo del esquema en el que estamos, para terminar con una exposición sobre física y cosmología con fondos estáticos. El capítulo B es una introducción a la física cósmica, es decir, física fundamental y cosmología, partiendo de sus raíces metafísicas, filosofía de la ciencia, donde se expone el largo viaje del universo inconsciente desde su nacimiento en la nada hasta el último eslabón evolutivo en nuestro planeta, es decir, el ser humano consciente, quien da la vista atrás para, a través de la ciencia, buscar sus orígenes en esta historia universal y encontrar su lugar en este universo actual. 1. Evolución y ciencia. En cada uno de nosotros, seres terminales de esta inmensa evolución, apreciamos el mundo físico desde nuestro propio nacimiento, configurando nuestras mentes y, en un tanteo entre lo que vemos y pensamos, creamos teorías para explicarlo. 2. Psicofísica, metafísica y física. El cuerpo de conocimientos que construimos para explicar la realidad que nos envuelve y acercarnos cada vez más a la auténtica naturaleza del universo, lo organizamos en el 3 árbol de la ciencia física.
El corazón de la física y la cosmología se expresa en el 4 tetraedro de los elementos fundamentales, que conecta los conceptos metafísicos de nuestra inquietud mental interna con los de la física, de la experiencia sensorial externa, dualidad, racionalismo, empirismo, que fructifica en la ciencia física. El capítulo C, introducidos los conceptos físicos a partir de los metafísicos, se inicia la física fundamental, describiendo las propiedades cuantitativas más elementales o dimensiones, el 5 y el 6. Además, se concreta el concepto de ley física, así como el carácter cósmico del universo, cuyas reglas de comportamiento se expresan matemáticamente, dando consistencia y coherencia al conjunto de la física, como fundamento, y al universo, como realidad, las dos caras, mental y física, de la naturaleza o esencia física del universo. Puntos 7, 8 y 9. En el capítulo D se describen los actores que pueblan el universo, el espacio, y evoluciona en el tiempo, bajo las interacciones que están reguladas por las leyes físicas, es decir, las partículas físicas. Las partículas ubicadas en el espacio-tiempo según la dualidad onda-corpúsculo. Puntos 10, 11, 12 y 13. Su clasificación, composición, propiedades y el papel que ejerce en el universo. Puntos 14 y 15. El capítulo E, como tercer elemento fundamental de la naturaleza física del universo, se estudian las influencias mutuas entre las partículas o, en física, las interacciones, expresadas en términos de fuerzas y energías. Capítulo E, puntos 16, 17 y 18. Tipos o formas y genealogía en el 19, 20 y 21. Al ser el universo dinámico o inestable, las fuerzas actúan transfiriendo energía entre los cuerpos. Artículo F. Tanto en el modo continuo dentro de los campos de influencia interactivo, punto 22, como en el modo no continuo cuántico con bosones o partículas energéticas de interacción. Punto 23 y 24. En el capítulo G se estudia la inercia y la gravitación, las dos caras de la interacción derivada de la masa, clave de la existencia física de las partículas, tanto la masa en su aspecto inercial como en el gravitatorio, una por movimiento relativo y otra por invadir los campos interactivos como pueden ser los campos gravitatorios, según la relatividad especial y la relatividad general respectivamente. Puntos 25 y 26. El apartado H estudia los tipos de interacciones según la propiedad fundamental y el ámbito de influencia como el electromagnetismo, la física nuclear, la interacción puntual de Pauli Compton y, en estructuras microscópicas, el núcleo atómico, el átomo, las moléculas y las redes. Hasta aquí los fundamentos físicos que estudian la materia dotada de energía que se extiende en estructuras por el espacio y evoluciona en procesos físicos o fenómenos en el tiempo. Y tales fundamentos son aplicados al estudio de la estructura e historia naturales del universo, según la ciencia de la física cósmica o cosmología. La cosmología está basada en ideas metafísicas, como la concepción de la partícula fundamental, concepción de universo, la concepción de su origen o génesis, su capacidad evolutiva desde lo altamente inestable a lo estable y en el horizonte de los tiempos hacia la estabilidad total en la muerte universal, así como otras posibilidades de universos paralelos al nuestro, el Big Bang, el primer fenómeno cósmico, el protouniverso
y la primera estructura cósmica, geometría y distribución del universo actual, necrouniverso final y multiuniverso. En el capítulo I se expone el concepto de universo, así como sus características cósmicas, punto 31, que determinarán la concepción de un modelo universal, punto 32, así como un origen y unos primeros pasos puntuales instantáneos, cuánticos, en la evolución universal, punto 33, 34, 35 y 36. En el capítulo J se narra la evolución del universo desde su génesis hasta hoy, tanto micro como macroscópicamente, añadiendo la génesis de la vida, punto 37, 38 y 38b, como una rareza en la totalidad, a la vez que una hipercomplejidad extraordinaria que desemboca en el ser cósmico quien precisamente lo investiga. Avanzada la historia universal desde su génesis hasta hoy, en el pasado se describe la formación, la estructura y la evolución de los astros más impresionantes del universo, los agujeros negros. Artículo K, punto 39, 40 y 41. Para continuar con la ubicación de la materia ordinaria, la ubicación de la antimateria, la materia oscura, así como la radiación en el conjunto del universo total a la mayor escala. Artículos L, punto 42, 43 y 44. En el apartado M se describe la estructura del universo total, distinguiéndose una parte especial que es el universo observable respecto a nosotros, a nuestra galaxia Vía Láctea, y su relación geométrica temporal, continuando con las características cosmológicas de nuestro universo, junto a la relación realidad observable y modelo cosmológico que trata de explicar tal realidad. Punto 45, 46 y 47. Hasta el punto anterior, la cosmología del pasado y del presente es aceptablemente explicada por la cosmología estándar, para pasar al apartado N sobre especulaciones más allá del horizonte del tiempo, o futuro del universo a corto plazo, el Big Bang, punto 48, a medio plazo y a largo plazo, necrouniverso final, punto 49. El apartado O trata sobre especulaciones más allá del horizonte interactivo, o multiverso, con el concepto de universo paralelo y las diversas posibilidades o niveles de especulación, puntos 50 y 51, como distintas condiciones iniciales de génesis universales, distintas constantes físicas fundamentales y distintas leyes de diversas formas matemáticas, etc. Para terminar esta serie de 16 capítulos con sus 60 unidades, el capítulo último P trata sobre los misterios de la cosmología moderna, donde la cosmología estándar no ha logrado explicar ciertos enigmas como las dimensiones de nuestro universo, punto 52, la crisis de la constante de Hubble, la anisotropía bipolar cósmica del fondo de microondas, punto 53 y 54, que obligan a una revisión en el modelo cosmológico estándar hacia una cosmología alternativas, punto 53b. La ubicación de la antimateria, la naturaleza de la materia oscura, la necesidad o no de la energía oscura, capítulo L ya visto, el spin intrínseco de las partículas fundamentales, punto 55, y un último misterio de las fronteras de la génesis y la extinción del universo sobre la relación inexistencia física del universo, ya de carácter metafísico, punto 56.
La serie de Física y Cosmología consta de 16 capítulos que trata sobre los fundamentos en los que se basa la descripción del universo en la física fundamental. De tal manera que la física fundamental a su vez se fundamenta en un organigrama base metafísico que une las ideas con las magnitudes o propiedades sensibles de la naturaleza. Esas ideas constan de una primera parte que se denominan los fundamentos físicos, donde se pregunta en qué escenarios físicos se desarrollan todas las cosas, y se contesta con las palabras puramente físicas del espacio y el tiempo. Además, cuáles son los actores físicos que se extienden sobre ese espacio y cambia en ese tiempo, que es la materia y la radiación. A su vez, la materia y la radiación se influyen mutuamente, generando todos los fenómenos y todas las estructuras que aparecen en el universo. Ese es el aspecto de la interaccionabilidad o la influencia física, o descrito en física, las fuerzas y las energías. A su vez, estos actores que se extienden y cambian en este espacio-tiempo y se afectan mutuamente con fuerzas y energías, este comportamiento está regulado por las llamadas leyes de la física en su aspecto potencial y ya visualizándose en su aspecto real. Por eso el universo no es un caos, sino que el universo es un universo en orden, es un cosmos. Y ahí todas las estructuras y todos los fenómenos que se desarrollan en el universo se deben explicar con la ciencia física. ¿Y qué es lo que se explica con ciencia física? Pues se explica precisamente con estas dos grandes dimensiones de la realidad, el espacio y el tiempo. En el espacio se va a describir la estructura del universo y en el tiempo se va a narrar pues la historia del universo desde su origen hasta la actualidad y proyectado hacia el futuro del universo. Esta serie empieza pues con una presentación en la cual estamos ahora y continúa con el primer gran tema, que es la introducción, que aparece aquí en el esquema, que se titula La filosofía de la ciencia, que trata pues sobre las bases metafísicas que va a sostener precisamente a la física fundamental, que a su vez la física fundamental va a sostener a todo el relato sobre la estructura e historia natural del universo, es decir, la cosmología. A continuación, pues dentro de la física fundamental se va a estudiar la base del escenario donde se desarrollan todos los fenómenos y se extienden todas las estructuras, como se anotó aquí perfectamente, en el escenario espacio-tiempo. Eso se va a estudiar en las dimensiones del mundo físico, en el aspecto de las leyes, de la cosmicidad. El universo es un cosmos en orden, pues se va a estudiar un poco las llamadas las leyes físicas. A continuación, pues el primer actor, los primeros actores que intervienen en el universo y por lo tanto en la descripción a través de la física fundamental, está la materia y la radiación. ¿Cómo se estudia en esta serie? Pues a partir del tema de las partículas físicas, tanto las partículas físicas de materia, que forma todas las estructuras, como las partículas físicas de energía, que es lo que intercambian la energía y la información desde la materia hasta la materia. Otro aspecto de la física fundamental es la interacción. Tenemos el escenario, los actores y aquí las influencias mutuas que se realizan entre las partículas y conjuntos de partículas o cuerpos habituales que hay a nuestro alrededor, que son las interacciones físicas. ¿Qué se va a estudiar?
Pues precisamente los dos aspectos que estudia cómo se influyen mutuamente los cuerpos y en su versión más pequeña y elemental las partículas físicas. Está entonces el estudio de las fuerzas y las energías. Es una dualidad porque son dos aspectos de la misma moneda, de lo mismo. La fuerza es un aspecto de la energía y la energía es un aspecto de la fuerza, que conjuntamente va a estudiar estas interacciones o acciones con que se influencian mutuamente los actores que prueban el universo. Una manera de que este poder que tiene la materia para influenciarse, es decir, la energía, pues ese poder no se queda en los cuerpos, sino se transmiten de unos a otros en lo que se denomina en física las formas de transferencia, como son el trabajo físico, el calor, las ondas, y esto de manera continua, la más habitual que hay a nuestro alrededor, pero también otra manera muy especial que es a través de unas transferencias cuánticas, es decir, por un fenómeno donde la energía se va transmitiendo de un lado en paquetes pequeños o partículas de energía, como ya se adelantó en partículas físicas, que lo que hace es transmitir energía, pero a través de partículas de energía. Y una partícula muy especial, muy importante en la cosmología, que es la llamada partícula de energía bosón de Higgs, tanto la que se produce continuamente por todas partes, en los laboratorios y en el espacio, como la original, que ya no se volvió a producir más, que fue el origen del universo, que es el bosón de Higgs gravito-inercial, que es la primera partícula creadora del universo. Otro aspecto de las interacciones físicas es el estudio de la inercia y la interacción, es decir, cuando dos cuerpos se afectan unos a otros, lo hacen de dos maneras complementarias, uno por inercia, por el hecho de moverse, clásicamente llamado energía cinética, y otro simplemente por la influencia que se tienen todos con todos a través de campos interactivos, como todo más o menos, o sea, desde la escuela sabe, que es de la gravedad, el electromagnetismo, las interacciones nucleares y otras más que ya se darán a lo largo de esta serie. Por tanto, esta primera mitad trata sobre los fundamentos, sí, la base que va a explicar todo lo que ocurre en el cosmos, a través de la física fundamental. La física fundamental no es más que una ciencia natural que estudia la materia dotada de energía que se extiende por el espacio y evoluciona en el tiempo, cuyo descubrimiento por parte del ser humano se hace a través del método científico, donde se aprende de la realidad y se concibe esa realidad aprendida, se ordena y se generan las teorías, una colaboración entre la realidad circundante que observamos y la actividad o elucubración o especulación mental que realizamos en nosotros para ordenar lo que hemos aprendido, generando las teorías científicas. Esas teorías científicas, en este caso física o de la cosmología, se expresa de dos maneras. Primera, a través de un lenguaje verbal de palabras, se conceptualiza, se genera un concepto cualitativo o cuantitativo, como son las magnitudes, y luego ese concepto se expresa cuantitativamente a través de las matemáticas. Por eso se dice que las ciencias físicas no son más que la matemática de la naturaleza. Pues bien, las ciencias físicas lo estudian en todos los ámbitos, en el ámbito microscópico, atómico, etcétera, en el ámbito nuestro, de nuestra escala, como se dijo en la introducción, y a la más alta escala en el ámbito astrofísico y, por supuesto, en el ámbito cosmológico, que es el estudio del universo como una totalidad, y que se estudia entonces en la física cósmica o cosmología. Se estudia el origen del universo, la evolución del universo hasta nuestros días, la estructura del universo
a la más alta escala, y luego la evolución del universo hacia el futuro, que más bien, como ahora veremos, se trata de puras especulaciones, aunque también es especulación el origen, pero al menos sabemos el resultado del origen, que es la actualidad. Y por supuesto, todo esto, ¿para qué? Pues simplemente para satisfacer la curiosidad del ser humano. A eso se le llama en filosofía conocimiento puro. Y para satisfacer también las necesidades físicas reales, como es la energía que aprovechamos, los tipos de materiales, la medicina, etcétera, etcétera, que se llama conocimiento práctico o tecnología. Bien, pues vámonos a la segunda parte, la aplicación de la física fundamental a todo el universo en sus componentes o astrofísica, y como una totalidad, física cósmica o cosmología. Lo primero, como se ha dicho antes, es estudiar la génesis y la evolución. La génesis, que es una teoría que parte de metafísica, que establece unos conceptos que nacen desde nuestro interior, nuestra inquietud interna para saber cómo es la realidad, pero luego se tiene que materializar en algo más concreto, algo más físico, sensible y medible en nuestros estudios. Entonces hay un concepto y caracteres cósmicos del universo que nos va a determinar. Esos caracteres cósmicos son, los que apreciamos del universo, debe ser reflejado en la descripción del origen del universo y en la génesis, que se va a desarrollar en varios apartados del capítulo de naturaleza o esencia física del universo, que es el concepto y el origen. En segundo término, en el siguiente tema, se va a desarrollar la evolución del universo en dos aspectos, desde lo más pequeño, desde lo microscópico, a lo más grande, a lo macroscópico, y ya en la totalidad del universo, en lo cósmico cosmológico. Se va a desarrollar en varios apartados, evolución 1, evolución 2, y luego un pequeño apartado final, donde el universo, al evolucionar, resulta ser que genera grandes cantidades de materiales, pero de una constitución muy sencilla y de poca alternativa. Sin embargo, en el universo aparecen pequeñas cantidades, muy pequeñas, raras, y a veces casi ni se encuentra, que es la vida, la materia viva, que es muy rara, escasa, pero contrariamente muy compleja, hipercompleja, hasta que no solo constituye los seres vivos, sino los seres conscientes, dotados de conciencia, y que son precisamente, como se verá en el primer capítulo de toda la serie, Evolución y Ciencia, que son precisamente los que se va a encargar de dar la vista atrás y estudiar el universo, que es sí mismo, en ello, en el ser humano, volver a la vista atrás, estudiar el universo para ver cómo es. Como ya veremos en el primer capítulo, es un viaje de ida y vuelta, de la nada, evolucionar el universo hasta el ser humano, ese es el camino de ida, y el ser humano da la vuelta atrás a través de la ciencia, física y cosmología, y se comprende a sí mismo a través de la mente humana. Otro aspecto, una vez que se estudia la génesis de evolución, la estructura actual, la astrofísica y cosmología actual, cómo está estructurado actualmente el universo. Vistos de la Tierra, podemos ver el universo tal como es. El problema del universo es doble. Primero, cómo es en sí mismo, que es lo que tenemos que encontrar, desde qué lugar lo estamos viendo, y por lo tanto hay mayor o menor facilidad para averiguar cómo es el universo. Y otro es la idea previa que tengamos del universo. Esto es una idea previa que nos ayuda a verlo como es. Pero si vemos algo nuevo que no contrasta con nuestro modelo, nuestras teorías, tenemos que cambiar nuestra cosmología para adaptarse a nuestros datos. Sí, es un juego entre lo que vemos y lo comprendemos. Vemos algo nuevo, tenemos que alterar un poco lo que comprendemos. Alteramos un poco lo que comprendemos, lo que veremos más tarde pues será un poquitito distinto. Y es un camino asintótico entre la experimentación
y la reflexión. Y en el fondo de toda esta aventura del conocimiento, en el fondo nos espera la naturaleza o esencia del universo, lo que es a donde tendemos más bien a acercarnos poco a poco. Una vez que hemos estudiado el universo a gran escala, pues hay un pequeño detalle sobre un tema sobre los agujeros negros, otro sobre la ubicación de la materia y la radiación, donde la materia es evidente, donde la encontramos, alrededor nuestra. La radiación, la luz por todas partes, alrededor nuestra. Pero hay un tipo de materia muy especial, que es la materia antimateria, que no se sabe dónde está, es un enigma. Es uno de los grandes enigmas que todavía la cosmología actual no resuelve. Y otro tipo de materia es la materia oscura, la cual pues tiene sus visos de existir, pero aún no se sabe exactamente, al menos por las teorías de la cosmología estándar, no se sabe exactamente qué es lo que es y cómo funciona. Bien, pues una vez que hemos visto los fundamentos y la física llevada al más alto escala del universo, que es el propio universo, vamos a ver entonces al final dos grandes asuntos un poco no claros, que son las especulaciones. Una especulación respecto al tiempo, más allá del horizonte del tiempo. Es decir, el futuro universo. Sabiendo cómo es el universo hoy, es decir, la estructura actual a la menor escala, y sabiendo, aquí está, los dos combinados, y sabiendo las leyes de la física, nos va a conducir a deducir el futuro del universo a corto, medio y largo plazo. Otra especulación es más allá, pero esta vez no del tiempo, sino del horizonte interactivo, es decir, más allá de lo que no existe para nosotros, sino que no existe ni luz, ni fuerza, nada. Universos alternativos, llamados universos paralelos, donde el conjunto de todos los universos paralelos se llama multiverso. Pero cuidado con esto, porque el universo paralelo no son universos que registramos con nuestro aparato, sino que comprendemos que podría existir, pero teóricamente, no realmente. Es como si tú tuvieras una isla en el Pacífico, es la única isla que se ve, el horizonte curvado, no se ve nada, y el que está en la isla dice, el único isla que existe aquí es la mía, pero comprendo que los tamaños de mi isla, de ancho, de alto de la montaña, esos números no tienen por qué ser los únicos existentes. La matemática me enseña que pueden existir otros valores distintos y por lo tanto hipotéticas islas distintas a la mía, pero que no logro observar. Es ahí el concepto de universo paralelo. Paralelo porque, como las rectas, no se cruzan en el sentido de que no se detectan físicamente, pero los habitantes de una recta, comprende que existen más rectas paralelas y viceversa, los del otro existen paralelas. Muy bien, pues el último toque son los misterios de la cosmología moderna. No se sabe exactamente qué dimensiones tiene el universo, entonces hay un apartado dedicado a simples estimaciones basadas en ciertos criterios, pero se queda la cosa como hipotéticas, curiosas nada más. Son las estimaciones cosmológicas de masa, tamaño, etcétera, etcétera. Otro misterio de la cosmología, aparte de la materia antimateria y la materia oscura, pues está la constante de la crisis, que miden distintas edades para el universo, porque no se ponen de acuerdo los astrofísicos en el valor de estos números o valores o tiempos del universo que medimos de él. Esto va a arrojar, esta crisis va a arrojar de que unas teorías estándar no sean adecuadas y aparezcan nuevas teorías que sí podría explicar, o intentarlo al menos naturalmente, cómo es un universo. En vez de un universo puntual, como es la cosmología estándar, un universo extenso. Ya tenía cierta dimensión. ¿Para qué? Para que se produzca lo que se está produciendo en estos experimentos, que hayan como una cierta de aparente contradicción entre unos datos y otros, que ya veremos en su momento. Otro es el misterio de la cosmología moderna,
que es el fondo microondas en bipolaridad anisotrópica. Eso significa que en principio los estudios del universo se parecía que era isótropo, pero andando con más perfección en esas observaciones se está viendo que el universo no es tan isótropo. Localmente aparecen cosas distintas, naturalmente, eso es de lógica. Aquí hay un sol, aquí hay vacío. Aquí hay un planeta, aquí hay otro planeta, aquí hay vacío. No hay isotropía, aunque globalmente sí hay isotropía porque los astros están distribuidos globalmente. Pues bien, pues surgió hace pocos años otra sorpresa, incluso a nivel astronómico no hay tanta isotropía, sino que hay una bipolaridad, hay una zona que se aleja con más velocidad que otra, hay como una bipolaridad, y eso es un misterio que no explica la cosmología estándar. Y por lo tanto habría que remodelar un poquito esa cosmología, tanto por las leyes de la física, que no lo pruebo, eso son sagradas, o por un nuevo paradigma, que el universo no es tan isótropo ni ha nacido en un punto, sino tiene otra manera de meterle mano al asunto, ya se verá. Otro misterio, el spin intrínseco, donde nos muestra que todas las partículas pues tienen rotación interna y pueden servir como brújula cuántica. Pues es curioso porque las partículas tienen un spin, salen los experimentos, que es el mismo en todas partes. Nada más que hay dos alternativas, o gira a un lado o gira a otro. No cabe que gire en otras direcciones, como puede ser un planeta, una estrella, o tú mismo que gire para el lado un momento de un lado para otro. No, nada más que hay dos posibilidades, ¿verdad? Spin intrínseco, cuántico. Pero, por supuesto, esto en su momento. Y luego, en último momento, ¿qué volvemos? A elucubraciones filosóficas, que es la frontera entre la inexistencia y la existencia del universo. Sí, en la Génesis, cuando se generó, cuando nació, ¿qué es eso de que no había y ya había? ¿Qué ha pasado? O al revés, en la extinción, en la muerte final del universo, ¿pasará de existir a no existir, desapareciendo todo? ¿O continuará en otras posibilidades como un universo ya estable y que ya no cambia? Pues bien, todo eso queda pendiente para el desarrollo de esta serie de 16 capítulos. Simplemente una pequeña despedida, que sería pues un pequeño esquemita, que es lo que resume pues toda la cosmología en pocos símbolos. La cosmología es la ciencia natural que estudia el origen del universo, sí, la génesis, cuando se considera el tiempo cero, y previamente no había ni tiempo ni espacio. ¿Por qué? Porque no había nada que se extienda ni nada que cambie. Es decir, estaba el espacio como en estado potencial. Está, pero no está porque no es percibible, porque no hay nada que lo perciba, no existen los actores físicos todavía. Y se puede imaginar uno que ese tiempo, ese espacio son infinitos, pero un infinito de nada. ¿Qué pasa? Que en la Génesis y el misterio, o las hipótesis, da igual, se genera el universo en el sentido de que lo intangible, lo que ya no había, ahora ya es tangible, ya aparecen los actores en la escena. La escena, el escenario ya existía, tiempo y espacio había, pero no había partículas ni había actores físicos. Aparece en ese sitio de la Génesis el paso de lo intangible de la nada a lo tangible de un proto-universo y Big Bang. El proto-universo no es más que la primera estructura que aparece en la historia del universo, por eso se llama proto-universo. Y el primer cambio desde nada a algo se le llama Big Bang, el primer fenómeno en la historia del universo. Una vez que aparece el universo, evoluciona, pero ya en tiempo y espacios reales. ¿Por qué? Porque ya hay algo, ya hay actores físicos, ya hay algo que se extienda, ya un espacio real, y algo que cambie, ya hay un tiempo real, formando organizaciones, estructuras y cambios o evoluciones, y historia universal.
hasta la actualidad. Aquí estamos nosotros, al cabo de un tiempo de 13.800 millones de años que se ha medido, con mucha imperfección, naturalmente, que estas cosas de la cosmología es bastante imprecisa, y a partir de ahora la evolución futura del universo hasta el infinito ya, hasta, como dije antes, hasta crear un universo que desaparece, que no estoy de acuerdo porque viola las leyes, y las leyes, como dije antes, son sagradas, sino podría ser que se va a evolucionar hasta un universo estable y se quede ahí, el universo estable, como ¿qué? Como un fósil cósmico enterrado en su propio espacio-tiempo e inconexo de los demás universos paralelos. Gracias. El ser humano no solo toma conciencia de la realidad inmediata que le envuelve, en el aquí y en el ahora, sino también de lo que hubo más allá de los límites del tiempo en el pasado y de lo que habrá más allá de los mismos en el futuro. Respecto a las fronteras del espacio, ponemos la vista en la línea del horizonte que se vislumbra en la lejanía y más lejos aún en los límites perceptivos que señalan las estrellas visibles a simple vista y las que pueden observarse con los instrumentos astronómicos más avanzados. La inagotable curiosidad humana lleva a la imaginación a presenciar el escenario de la génesis del todo físico en el origen del universo y, prolongando los límites observables actuales, a las fronteras del universo actual. Iniciamos un viaje en el tiempo y en el espacio conducido a priori por las ideas básicas que nos aporta la mente a través de la metafísica y dirigido a posteriori por la experimentación-reflexión base de la física fundamental, ya en contacto con la realidad natural perceptible que nos rodea, hasta su aplicación al nivel microscópico o física de las partículas y ondas cuántica, a la vez que al ámbito macroscópico o astrofísica, conocimientos que integradamente fundamentarán el estudio del universo como un todo o cosmología. La cosmología tiene dos direcciones fundamentales que se basan precisamente en las dos grandes dimensiones de la ubicuidad universal o escenario físico, el tiempo y el espacio. En la dimensión temporal se generan teorías o modelos sobre el origen del universo para narrar su evolución desde entonces hasta el universo en el estado actual y especular sobre su evolución futura a corto, a medio y a largo plazo. Además, en la dimensión espacial, la cosmología nos describe la estructura actual del universo, sea localmente en nuestro entorno, sea en el ámbito observable o a la escala total. Tanto la evolución del universo hacia el futuro, la configuración de su estructura actual, así como el origen universal, se basan en un modelo cosmológico, a partir del cual se explique todo lo anterior. La cosmología moderna, a partir del siglo XX, ha propuesto modelos que van desde un universo estático a un universo evolutivo, punto de vista de la estabilidad, desde un universo infinito a un universo finito, punto de vista de la extensión espacial, desde un universo eterno en el pasado y en el futuro, sin origen ni final, a un universo finito, con origen y final, punto de vista del tiempo. Un universo de origen tangible a un universo desde la nada, un universo inestable, expansivo, por gravedad e inercia de la materia y la radiación, según la física estándar, o un universo expansivo por inflación del propio espacio que adquiere protagonismo interactivo como el antiguo éter, según física nueva basada en cierta antigravedad, energía oscura o una constante cosmológica representativa de ello. La teoría que se desarrolla en esta obra aporta un modelo nuevo de cosmología
que tiene en común con la teoría de la singularidad de Lemaitre y Hawking, que se parte de una zona altamente concentrada de materia y energía con dispersión brusca de las mismas al espacio en el avance del tiempo. Un primer cambio original o primer fenómeno, denominado Big Bang, a la vez que una primera estructura inicial denominada protouniverso, denominado singularidad en la cosmología estándar o en el modelo desarrollado aquí se denomina superficie esférica inicial, ni puntual ni infinita, un término intermedio con muchas posibilidades o universos potenciales a priori. En la teoría expuesta en esta obra, esta dispersión no proviene de un punto o singularidad, sino de una superficie esférica cuya mitad antimaterial implosiona y cuya mitad material se expande, y ambas por gravedad e inercia, donde el protagonismo del espacio-tiempo es el de simplemente permitir la extensión y el cambio, es decir, permitir evolucionar a este protouniverso altamente inestable hasta nuestro actual universo inestable, pero mucho más estable, y a su vez que viaje asintóticamente hacia su último destino en el universo final estable. Por un lado, la concentración de energía en un punto físico individual tiene un límite máximo según la energía bosón de Planck. Por otro, la dilatación del espacio es un concepto tan artificioso como el éter luminífero ya descartado del panorama científico hace tiempo por Albert Einstein. Pues el espacio no tiene energía en sí mismo, no tiene ni forma ni volumen, propiedades inherentes a la materia. El espacio solamente permite el movimiento y con ello las transformaciones de energía inerciales o cinéticas en potenciales de interacción. Permite albergar las estructuras materiales y la propagación de las radiaciones de fotones. El modelo de inflación concede al espacio propiedades tangibles e interactivas en sí mismo. El mismo error que se cometió con el citado éter, rígido para unos aspectos y muy elástico para otros, artificioso. El estudio de la estructura e historia naturales del universo es la descripción en el espacio y la narración en el tiempo del conjunto de todo cuanto físicamente existe y adquiere presencia, tarde o temprano, ante nuestros sentidos y aparatos de medida, desde las inmediaciones de nuestro planeta Tierra hasta los confines o límites del universo total u observable, material o radiativo, desde las profundidades del microcosmos en las partículas fundamentales hasta la unidad totalitaria del macrocosmos, desde el origen del mismo en su estado de nada hasta la actualidad donde se distribuyen algo más que estrellas y galaxias por doquier, hacia su incierto destino en el futuro de los futuros. Es una historia que describe regularidades en el espacio y en el tiempo, ya que el universo no es un caos, sino es un cosmos, y la relata con un origen y una historia común al todo físico, porque todas sus partes están interrelacionadas y por ello el universo es uno que se extiende por el espacio y evoluciona en el tiempo, constituido por entes tangibles de materia y radiación, que se influyen o interaccionan mutuamente por fuerzas y energías para constituir estructuras microscópicas y macroscópicas y realizar procesos o evoluciones físicas, es decir, fenómenos, estando tales estructuras y procesos reguladas por normas naturales o leyes físicas, independientes del tiempo y del espacio. Como ley de leyes naturales, el principio cosmológico universal afirma que todas las leyes naturales son las mismas en todo lugar y tiempo, dotando al universo físico
de coherencia interna y a la vez de inteligibilidad, pues sólo lo regular es comprensible. La misma coherencia interna que debe tener una teoría, que es una propuesta humana, creada para su descripción que corresponda a la naturaleza o esencia física de tal universo, lo que es, tanto en el lado de la realidad física, lo que observamos con nuestros sentidos y aparatos auxiliares, como en el lado de los fundamentos físicos, lo que comprendemos con nuestra mente, para que esa parte compleja y finalista de la historia universal, especial y extraña, levemente diseminada en la inmensidad del cosmos y ya evolucionada e inquieta, que es la mente humana, o extraterrestre, o en general cósmica, adquieran conciencia del universo al que pertenecen, donde están integrados, siendo todos nosotros ciudadanos del cosmos, partícipes de la existencia y herederos de la conciencia natural por punto de partida para iniciar el camino al conocimiento de los secretos del universo. Como en la vida de cada uno de nosotros, la historia del universo es un viaje cósmico, desde la inexistencia a la inconsciencia, y desde esta a la conciencia en cada uno de nosotros, precisamente, ya como personas independientes, evolucionando hacia el conocimiento como instrumento para la supervivencia, el bienestar o, en extremo, la felicidad, auténtico objetivo de la vida. El astrónomo y divulgador científico Carl Sagan sintetizó esta inmensa aventura de la realidad que nos envuelve en una mítica frase: una evolución cósmica de más de 13.000 millones de años que ha transformado la materia dotada de energía en vida y en conciencia. Alcanzada la adecuada evolución cultural en los pueblos, científico-técnica de las sociedades humanas, la lucha por la supervivencia dio paso al asiento para poder vivir sosegadamente y empezar a cuestionarse sobre todo aquello que nos sostiene. Surge la investigación del mundo. Si esta inquietud se lleva a cabo con el doble método cooperativo entre la experimentación y la reflexión, surge el más poderoso sistema de conocimientos que poseemos, la ciencia. Todo lo que representa el universo para la especie investigadora humana o de otro mundo y la justificación de su existencia dentro del marco de todo el cosmos constituye un interrogante cuya respuesta constituye un principio antrópico. ¿De qué naturaleza es el universo que ha posibilitado la génesis del ser humano como un modo que tiene aquel para conocerse a sí mismo a través de éste? En base a los contenidos más válidos de la ciencia física, fundamento físico de la cosmología, y al extenso, aunque insuficiente y siempre provisional, bagaje experimental u observacional que tenemos del universo, realidad física del cosmos, se propone el siguiente esquema mental teórico o modelo de una nueva cosmología: teoría o modelo del protouniverso superficial esférico de bosones creadores originales por fluctuación gravito-inercial desde los puntos de vacío desde la nada. Como consecuencia de este modelo cosmológico se describirá la estructura finita del universo a la mayor escala en la actualidad. Se narrará su evolución pasada desde su finito nacimiento en el espacio y en el tiempo, y se especulará con su evolución futura hacia su finito final. Se propondrá la potencial existencia de otros universos paralelos, pero por comprensión y no por experiencia directa, así como la posible explicación
de misterios de la cosmología moderna, como la crisis de la constante de Hubble y a la vez la bipolaridad cinemática cósmica del fondo de microondas, no por nueva física, ni por nuevas leyes físicas, sino por distintas condiciones iniciales de nacimiento universal, junto a una estimación del tamaño del universo total y observable, con su disposición geométrica relativa, la ubicuidad de la materia oscura y la materia antimateria, entre muchos asuntos más. Francisco Sánchez Buenos Vinos, San Lucas de Barrameda, 20 de junio de 2022.